Llevó al huérfano extranjero a través de la tormenta, sin saber que el rey lo estaba mirando. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La lluvia ácida caía sin cesar sobre el árido paisaje de Próxima B. Cada gota era capaz de quemar el equipo estándar de la colonia en cuestión de minutos. Mason Reed encorvó los hombros ante el viento aullante. Las advertencias de integridad de los trajes ambientales parpadean en la pantalla de su casco. El puesto colonial estaba a 10 kilómetros detrás de él y la seguridad permanecía al menos 8 kilómetros más adelante. Pero el peso en sus brazos importaba más que cualquier sistema de advertencia. «Está bien, pequeño», susurró Mason, aunque sabía que el joven proximiano no podía entender sus palabras. El pequeño niño alienígena se acurrucó más fuerte contra su pecho. 6 delicadas extremidades envueltas alrededor del traje ambiental de Mason. Su piel translúcida pulsaba con patrones bioluminiscentes que oscilaban entre el morado oscuro y el azul eléctrico. Señales feroces que Mason había aprendido durante sus 3 años en este planeta hostil. Mason había encontrado al niño acurrucado debajo de los restos retorcidos de lo que supuso que era una nave de transporte próxima. La nave se había estrellado hacía menos de una hora, y Mason regresaba del mantenimiento de rutina en el conjunto de sensores externos de la colonia cuando detectó el impacto. El protocolo de la colonia prohíbe estrictamente la interacción con las especies nativas. Pero cuando Mason vio la pequeña figura temblorosa entre los cuerpos de lo que debía ser su familia, no pudo seguir el protocolo. El viento cambió repentinamente, impulsando la lluvia ácida con más fuerza contra el lado izquierdo de Mason. La integridad de su traje se redujo otro 5%. A este ritmo, tendría 40 minutos antes de la exposición. El niño emitió un suave sonido trino y sus patrones luminiscentes se intensificaron. Lo sé, dijo Mason tranquilizadoramente. Pero tenemos que seguir adelante. Te prometo que te llevaré a un lugar seguro. La tormenta se estaba intensificando tal como habían predicho los meteorólogos de la colonia. Esta región de Próxima B experimentaba tormentas ácidas catastróficas cada 62 días terrestres y esta había llegado justo a tiempo. Los colonos se habían atrincherado durante todo el viaje, lo que significó que Mason estaba solo hasta que pudiera llegar al refugio de emergencia 17, un búnker reforzado establecido precisamente para estas situaciones. Mientras Mason avanzaba con dificultad, sus botas hundiéndose en la suave cubierta vegetal parecida al musgo que dominaba esta parte del paisaje, no se dio cuenta del elegante y casi invisible dron que rastreaba sus movimientos desde 50 metros de altura. El dron, producto de una tecnología que va mucho más allá del entendimiento humano, transmitió todo a ojos que observaban a cientos de kilómetros de distancia. En la capital subterránea de la colmena dominante proximiana, el rey Tron observó el progreso de los humanos a través de una serie de pantallas holográficas flotantes. A diferencia del niño pequeño y vulnerable en los brazos del humano, Tron medía casi 3 metros de alto. Su exoesqueleto es de un azul medianoche intenso adornado con intrincados patrones bioluminiscentes que denotan su estatus real. 6 consejeros de alto rango se mantenían nerviosos alrededor de su rey. Sus propios patrones muestran una mezcla de preocupación y curiosidad. «Fascinante», dijo Tron. Su voz era una serie melódica de clics y trinos que reverberaban por toda la cámara que parecía una catedral. El ser humano arriesga su vida por un niño que no es de su especie. «Su Majestad», dijo el primer asesor Velox, mientras sus patrones destellaban con preocupación. «Esto podría ser un engaño. Los humanos han estado invadiendo nuestro territorio durante años. Esta podría ser una elaborada estratagema para ganarse nuestra confianza». «¿Con qué fin?», preguntó Taon sin apartar sus 4 ojos de la pantalla. «Ellos no saben que los estamos observando. Este humano se cree solo en la tormenta con un niño al que probablemente nunca extrañará. Quizás un ejemplar para su investigación», sugirió otro asesor. «Hemos recuperado evidencia de sus programas de muestreo biológico». Ton levantó una extremidad para pedir silencio, observando atentamente cómo el humano ajustaba su agarre sobre el niño,
protegiendo al joven proximiano de una ráfaga de lluvia particularmente violenta. No, dijo finalmente el rey. Mira cómo protege al niño de la lluvia con su propio cuerpo. Su traje está fallando, pero prioriza la seguridad del niño. El rey se acercó a la exhibición y sus patrones cambiaron a un azul profundo y contemplativo. Hemos observado a los humanos durante 3 de sus años. Extraen nuestros recursos, construyen sus estructuras y expanden su colonia sin tener en cuenta nuestro mundo. Sin embargo, aquí hay alguien que arriesgó todo para salvar a un niño con el que no tiene ninguna obligación. Quizás nos apresuramos demasiado a juzgar a su especie. En la superficie, Mason estaba teniendo dificultades. La lluvia ácida había corroído la capa exterior de su traje en varios lugares y la membrana secundaria estaba empezando a deteriorarse. El refugio estaba todavía a 3 kilómetros de distancia y sus piernas ardían de cansancio. El niño proximano se había quedado inquieto y preocupante en sus brazos. Su luminiscencia se atenuó hasta convertirse en un pulso débil. «Quédate conmigo, amiguito», le instó Mason, esforzándose por moverse más rápido a pesar de la protesta de sus músculos. Un poquito más lejos, como en respuesta a sus palabras, los dibujos del niño se iluminaron brevemente. Mason sonrió a pesar de la terrible situación. En los 3 años transcurridos desde que la humanidad estableció la colonia de investigación en Próxima B, no hubo contacto oficial con la especie nativa. Los proximanos eran esquivos, aparentemente primitivos y mantenían distancia de los asentamientos humanos. La observación científica sugirió una civilización preindustrial que vivía en grupos tribales dispersos, una evaluación que no podría estar más lejos de la verdad. Un relámpago atravesó el cielo, seguido inmediatamente por un ensordecedor trueno. La tormenta estaba ahora justo encima de nosotros. La integridad del traje de Mason cayó por debajo del 40% y nuevos indicadores de advertencia aparecieron en la pantalla de su casco. A lo lejos, apenas visible por el diluvio, pudo distinguir el búnker de hormigón elevado del refugio 17. «¿Ves eso?», le dijo al niño. «Allí es donde vamos. Allí estarás a salvo». El niño trinó suavemente, extendiendo una delicada extremidad hacia la estructura antes de retroceder rápidamente hacia el pecho de Mason. En la cámara real, Tron y sus consejeros continuaron observando el progreso del humano con creciente interés. «No sobrevivirá para llegar al refugio», observó Velox desapasionadamente. «Su cubierta protectora está fallando demasiado rápido». «Entonces debemos intervenir», declaró Tron, levantándose en toda su altura. Un coro de clics alarmados y patrones parpadeantes surgió de los asesores. «Su Majestad», protestó Velox. «El protocolo de observación ha estado vigente durante generaciones. No podemos revelarnos a los humanos hasta que el Consejo llegue a un consenso sobre su evaluación de amenazas». «Sigo siendo rey», respondió Tron mientras sus patrones brillaban con autoridad. «Y no veré cómo un ser se sacrifica por uno de nuestros hijos». Antes de que pudieran plantearse más objeciones, Tron emitió una serie de órdenes a su guardia personal. En cuestión de momentos, una elegante nave de transporte se elevó desde un hangar oculto y aceleró hacia la ubicación de Mason. Mason tropezó cuando su bota derecha atravesó una capa de musgo y cayó en una bolsa de lodo ácido que había debajo. Liberó su pie de un tirón, pero no antes de que el ácido hubiera corroído el material de la bota. El dolor le atravesó la pierna cuando la sustancia tóxica tocó su piel. Sea, jadeó, cojeando hacia adelante con renovada urgencia. El refugio estaba ahora a poco más de 1 kilómetro de distancia, pero la integridad de su traje se había reducido al 25%. El ácido comenzaba a filtrarse a través de múltiples puntos de filtración, creando pequeñas sensaciones de ardor en sus hombros y espalda. El niño proximano debe haber sentido su angustia cuando sus patrones cambiaron a pulsos rápidos de un rojo intenso. Emitió una serie de trinos agudos que Mason nunca había escuchado antes, casi como una llamada de alarma. «Está bien», dijo Mason apretando los dientes, aunque el dolor se estaba volviendo difícil de ignorar.
Ya casi estamos allí. El llamado del niño continuó, aumentando en volumen e intensidad hasta que pareció cortar el rugido de la tormenta. Mason estaba tan concentrado en poner un pie delante del otro que no notó el zumbido de la maquinaria avanzada que se acercaba hasta que una luz brillante cortó de repente la lluvia justo frente a él. Mason se detuvo en seco y parpadeó ante el resplandor. A 10 metros de distancia flotaba una embarcación distinta a todo lo que había visto antes. Su elegante superficie metálica no está marcada por la lluvia ácida. Tenía aproximadamente 20 metros de largo y un elegante diseño curvo que le recordó a Mason a las mantarrayas que había visto en los océanos de la Tierra. El barco no emitía ningún escape visible y casi no hacía ningún ruido a pesar de mantener un vuelo estacionario perfecto en medio de la violenta tormenta. ¿Qué demonios? Mason respiró, agarrando instintivamente al niño más cerca. Una sección de la parte inferior de la nave se reconfiguró y los componentes se separaron para revelar una abertura de la que emanaba una suave luz dorada. El niño próximo y los brazos de Mason comenzaron a vibrar excitadamente, sus patrones cambiaban a rápidas explosiones de azul y oro. Mason dudó, la incertidumbre le hacía enfrentarse a la realidad del deterioro de su traje. El ácido ya había atravesado la capa interna en varios puntos y la sensación de ardor en la piel se estaba intensificando. El refugio todavía estaba demasiado lejos. Fuera lo que fuese ese recipiente, representaba su única oportunidad y, más importante, la única oportunidad para el niño por el que había arriesgado todo para salvarlo. Con una respiración profunda, Mason avanzó hacia la luz. En el momento en que cruzó el umbral, la abertura se selló detrás de él, cortando el aullido del viento y el sonido del coche. Mason se encontró en una cámara circular con paredes que parecían latir con los mismos patrones bioluminiscentes que el niño proximano. El aire se sentía denso y húmedo, pero afortunadamente libre de ácido. Mason bajó al niño con cuidado y observó cómo sus 6 extremidades se extendían hasta tocar el suelo. En el momento en que el joven proximiano hizo contacto con la superficie, los patrones en las paredes se intensificaron, pareciendo responder a la presencia del niño. Supongo que esta es la tecnología de tu gente, dijo Mason en voz baja. Bastante impresionante. Las advertencias sobre la integridad de su traje aún sonaban y Mason sabía que necesitaba quitarse el equipo ambiental comprometido antes de que los residuos de ácido causaran más daños. Comenzó la secuencia de liberación de emergencia, quitándose primero el casco con cuidado. El aire en la cámara tenía un extraño olor dulce, como a canela mezclada con ozono. Mason respiró hondo experimentalmente, listo para volver a ponerse el casco ante la primera señal de dificultad respiratoria. Pero el aire, aunque diferente, parecía respirable. Mientras Mason continuaba quitándose el traje dañado, el niño observaba con evidente curiosidad, con la cabeza inclinada en un ángulo que parecía casi cómicamente humano en su expresión de interés. El niño gorjeaba suavemente y unos patrones ondulaban a través de su piel translúcida en lo que Mason solo podía interpretar como comunicación. Ojalá entendiera lo que dices, pequeña, dijo Mason con una sonrisa cansada. Me alegro de que estés a salvo ahora. De repente, la cámara zumbó con energía y una sección de la pared se reconfiguró, tal como lo había hecho la parte inferior de la nave. La abertura reveló un espacio más amplio más allá, y a través de ella apareció la figura más imponente que Mason había conocido jamás. El proximiano que entró medía por lo menos 9 pies de alto y tenía un exoesqueleto que brillaba como obsidiana pulida. A diferencia de la piel translúcida del niño, el exterior de este adulto parecía blindado y sustancial, adornado con intrincados patrones bioluminiscentes que pulsaban con un ritmo digno y mesurado. Porque sus ojos grandes y multifacéticos miraban a Mason con una inteligencia que era imposible de confundir. Mason se congeló, con su traje dañado a medio quitar y su cuerpo tenso para una confrontación. Pero antes de que pudiera reaccionar más,
El niño saltó hacia adelante con un alegre trino, corriendo hacia la imponente figura sobre sus 6 delicadas extremidades. El adulto Proximian se inclinó con sorprendente delicadeza, permitiendo que el niño subiera y se acurrucara contra lo que Mason asumió que era el equivalente a un hombro. Los patrones de los adultos cambiaron en lo que parecía ser una comunicación con el niño, cuyos propios patrones respondieron de la misma manera. Este intercambio continuó durante varios momentos antes de que el adulto volviera su atención a Mason. Humano, dijo el Proximiano. La palabra perfectamente formada en inglés a pesar de la fisiología alienígena que debería haber hecho imposible tal pronunciación. A Mason se le cayó la mandíbula. Hablas nuestro idioma. Hemos estudiado vuestra especie desde vuestra llegada. El Proximiano respondió con su voz resonante y clara. Soy Tron, soberano de las Colmenas Unidas de Próxima. Mason tragó saliva con dificultad, repentinamente consciente de que estaba cara a cara con lo que parecía ser el líder de una civilización avanzada que la humanidad había malinterpretado por completo. Una civilización de la que habían estado extrayendo recursos y construyendo asentamientos sin permiso. Soy Mason Red, logró responder. Especialista en ingeniería de la colonia de investigación Próxima. Mason Red, repitió Tron, el nombre sonando extrañamente melódico en su inflexión. Rescataste a este niño de una muerte segura, llevándolo a través de condiciones que amenazaban tu propia supervivencia. ¿Por qué harías esto por una especie que no es la tuya? La pregunta parecía genuinamente curiosa más que acusatoria. Mason miró al niño que lo observaba con esos ojos grandes y luminosos. No podía dejar al pequeño allí para que muriera, dijo Mason simplemente. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, Tron respondió inmediatamente. Muchos no lo harían. Incluso entre mi propia gente, hay quienes priorizarían la supervivencia antes que la misericordia hacia una entidad desconocida. Tus acciones revelan algo sobre los humanos que nuestras observaciones aún no habían confirmado. Mason se movió incómodo, tanto por las quemaduras de ácido en su piel como por el peso de esta inesperada situación de primer contacto. Mira, solo soy un ingeniero. No estoy calificado para hablar en nombre de la humanidad ni de los intereses coloniales de la Tierra. Realmente debería contactar a mis superiores. Con el tiempo, dijo Tron, sus patrones cambiaron a algo que parecía más relajado. Primero, necesitas atención médica. La esencia de la tormenta ha dañado tu cubierta biológica. Antes de que Mason pudiera responder, un panel en el piso se abrió y apareció un Proximiano más pequeño que llevaba lo que parecía ser un contenedor de gel translúcido. Este nuevo individuo se acercó a Mason con cautela, extendiendo el contenedor. Esto neutralizará el ácido y promoverá la curación, explicó Tron. Es inofensivo para la fisiología humana. Mason dudó solo brevemente antes de aceptar el contenedor. En ese momento, negar ayuda parecía una tontería y potencialmente desastrosa desde el punto de vista diplomático. El gel tuvo un efecto fresco y calmante en el momento en que tocó su piel quemada. Gracias, dijo Mason, con un alivio evidente en su voz mientras el dolor comenzaba a disminuir. Agradezco su ayuda, pero tengo que preguntar. Si su civilización es tan avanzada, ¿por qué se han estado escondiendo de nosotros? Creíamos que los proximanos eran preindustriales y vivían en grupos tribales dispersos. Los patrones de tolerancia cambiaron en lo que Mason descubriría más tarde que era el equivalente a una diversión seca, un engaño intencionado. Hemos observado muchas especies a lo largo de nuestra historia. Mason leyó. La experiencia nos ha enseñado el valor de la precaución al encontrarnos con nuevas inteligencias. Hemos visto a su especie establecer su colonia, extraer nuestros recursos y expandir su presencia en nuestro mundo. Mason hizo una mueca. Eso no suena bien cuando lo planteas así. De hecho, Tron estuvo de acuerdo. Muchos de mis asesores abogan por su expulsión inmediata de nuestro mundo por la fuerza si es necesario.
El corazón de Mason se hundió. Las implicaciones para los 3.000 residentes de la colonia serían aterradoras si los proximianos poseyeran tecnología como esta nave. La humanidad no tenía idea de que esencialmente habían estado invadiendo el territorio de una civilización avanzada. Sin embargo, Tron continuó y sus patrones cambiaron a una configuración más contemplativa. Sus acciones hoy me han dado motivos para reconsiderar nuestro enfoque. No tenías ninguna obligación de salvar a este niño. Los protocolos de su colonia, a los que hemos accedido desde sus sistemas de comunicación, prohíben explícitamente la interacción con especies nativas. Aún así, arriesgaste tu vida y violaste tus directivas para preservar la vida de un ser completamente desconocido para ti. El niño proximano gorjeó suavemente desde su posición en el hombro de Talorín. Sus patrones pulsaron en sincronía con los reyes por un breve momento. Este niño es de linaje real, dijo Tron, y su voz adquirió un tono más personal. Los hijos de mi hermana fueron enviados a observar las condiciones de la superficie en un transporte protegido que finalmente no pudo soportar la inesperada intensidad de la tormenta. No salvaste simplemente a un niño proximano, Mason Reed. Salvaste a un miembro de mi familia. Mason parpadeó sorprendido. No tenía ni idea. Acabo de ver a alguien que necesitaba ayuda. Precisamente, Tron respondió. Y es por eso que he decidido que tal vez nuestros pueblos puedan encontrar un camino hacia adelante juntos en lugar de hacerlo a través del conflicto. Su acto individual de compasión ha abierto una puerta que de otro modo podría haber permanecido cerrada. Mientras el barco continuaba su viaje hacia un destino desconocido, Mason se encontró en la posición sin precedentes de diplomático accidental. Las quemaduras de ácido en su piel se estaban curando rápidamente gracias al gel Proximian. Pero su mente estaba agitada pensando en las implicaciones de este encuentro. ¿A dónde vamos? Finalmente preguntó. A nuestra capital, respondió Tron. Es hora de que tu gente conozca la verdad sobre Próxima B y sus habitantes. Te comunicarás con tus líderes y yo con mi consejo. Juntos, determinaremos si la coexistencia es posible. El niño volvió a gorjear, extendiendo una delicada extremidad hacia Mason en lo que parecía un gesto de conexión. Mason sonrió y tocó suavemente la extremidad ofrecida con su dedo. Creo que ya lo es, dijo en voz baja. Desconocido para Mason. Este simple intercambio se transmitía por la red de comunicación proximana, llegando a millones de los verdaderos habitantes del planeta que habían permanecido ocultos a la detección humana. Por primera vez, muchos veían a un humano no como un invasor temible, sino como un ser capaz de compasión desinteresada. En la Cámara Real Proximana, los consejeros observaban la interacción con una mezcla de escepticismo y esperanza. El primer consejero, Velox, estudió las expresiones y el lenguaje corporal del humano, buscando señales de engaño, pero no las encontró. El humano parece sincero en su preocupación por el niño, admitió Velox a regañadientes a los demás consejeros. Quizás estas criaturas son más importantes de lo que nuestra evaluación inicial sugería. El rey corre un riesgo significativo, respondió otro consejero, con patrones que brillaban de preocupación. Si el comportamiento de este humano es una anomalía entre los de su especie, revelarnos podría conducir al conflicto en lugar de a la cooperación. Sin embargo, si no intentamos comunicarnos, el conflicto se vuelve inevitable a medida que continúan expandiendo su presencia, replicó un tercer consejero. Al menos así elegimos el momento y la forma de la revelación. ¿Cómo? Mientras la nave real descendía por pasadizos ocultos hacia la vasta red subterránea que albergaba la verdadera civilización proximiana, Mason contemplaba maravillado el espectáculo que se desplegaba ante él. Enormes cámaras excavadas en las rocas vivas se extendían kilómetros en todas direcciones, iluminadas por la misma tecnología bioluminiscente que adornaba a los propios proximianos. Estructuras de una gracia y complejidad imposibles se alzaban del suelo de la caverna,
mientras naves de transporte similares a la que lo transportaba se movían por senderos invisibles a través del aire. «Esto es increíble», susurró Mason, acercándose a la ventana. No teníamos ni idea de que algo así existiera bajo la superficie. Su tecnología de escaneo es primitiva comparada con nuestra capacidad de protección, explicó Ton, con un tono de orgullo evidente en su voz. Hemos vivido bajo la superficie durante miles de años desde que la atmósfera del planeta comenzó su transformación a su estado cósmico actual. Pero las tormentas no les afectan de la misma manera que a nosotros. Nuestra biología evolucionó junto con el cambio atmosférico. Tron dijo, aunque las tormentas siguen siendo peligrosas incluso para nosotros, podemos soportar breves exposiciones sin las cubiertas protectoras de los de su especie. Requiere. El niño que usted salvó estaba protegido por una película biológica que se dañó en el accidente. Sin su intervención, no habría sobrevivido. La nave redujo la velocidad al acercarse a una estructura central que empequeñecía a las que la rodeaban. Una imponente aguja que latía con complejos patrones de luz. Mason se dio cuenta, con creciente asombro, de que toda la ciudad estaba esencialmente viva. Su tecnología estaba tan perfectamente integrada con la biología que la distinción entre ambas había perdido sentido. Mientras la nave atracaba en la aguja, Mason pensó en los líderes de la colonia y en cómo reaccionarían ante esta revelación. La directora Harrington siempre había mantenido un enfoque estrictamente científico en Próxima B, priorizando la investigación y la extracción de recursos, a la vez que minimizaba el impacto ambiental. ¿Estaría dispuesta a establecer relaciones diplomáticas con una especie cuya existencia contradecía todo lo que creían saber sobre este mundo? Su gente se quedará atónita, dijo Mason mientras desembarcaban de la nave en una vasta cámara con forma de catedral dentro de la aguja. Al igual que los míos cuando llegaste por primera vez, Tron respondió, el miedo a lo desconocido es una constante universal, al parecer. Pero también lo es la capacidad de superar ese miedo cuando se presenta evidencia que desafía nuestras preconcepciones. El niño proximano se había quedado dormido durante el viaje. Sus patrones ahora pulsaban con el ritmo lento y constante que Mason reconoció como el equivalente de un sueño tranquilo. Tron transfirió cuidadosamente al niño dormido a otro adulto próximo que se acercó con movimientos diferenciales. «Descansa ahora, Mason Reed», dijo Tron, señalando hacia lo que parecía ser una alcoba diseñada para acomodar a un ser de proporciones humanas. El gel curativo funcionará de forma más efectiva si permite que su cuerpo concentre su energía en la recuperación en lugar de en la actividad. Cuando despiertes, estableceremos comunicación con tu colonia y comenzaremos el proceso de presentación formal entre nuestros pueblos. Mason quería protestar para insistir en que se contactara a la colonia inmediatamente, pero los acontecimientos del día habían pasado factura. La combinación de esfuerzo físico, lesiones y tensión emocional lo había dejado exhausto. La alcoba parecía extraordinariamente acogedora y el gel le había inducido una somnolencia agradable mientras actuaba para curar sus quemaduras por ácido. «Está bien», aceptó Mason de mala gana, pero solo por un rato. Mientras Mason se acomodaba en el sorprendentemente cómodo alcoba, reflexionó sobre cómo su comprensión de Próxima B se había transformado por completo en el lapso de unas pocas horas. Lo que había comenzado como una tarea de mantenimiento de rutina se había convertido en una situación de primer contacto con implicaciones que resonarían a lo largo de la historia de la humanidad. Lo último que vio Mason antes de quedarse dormido fue al niño proximaniano, ahora despierto nuevamente y observándolo desde los brazos de su cuidador. El niño levantó una delicada extremidad en lo que parecía notablemente un gesto humano. Mason sonrió y devolvió el gesto antes de que sus ojos se cerraran y el sueño lo reclamara. En sus sueños, Mason vio la tormenta rugiendo sobre la superficie de Próxima B. Pero esta vez, no estaba solo al enfrentarla. Los humanos y los proximanos trabajaron codo con codo.
Sus tecnologías se fusionaron para crear estructuras que pudieran soportar las duras condiciones del planeta. Fue una visión de posibilidad, un futuro nacido de un simple acto de compasión en medio de una tormenta. Y mientras dormía, vigilado por seres de un mundo que no era el suyo, el primer puente tentativo entre dos especies comenzó a formarse. Un puente construido no con grandes gestos diplomáticos o tratados formales, sino a partir del reconocimiento fundamental de valores compartidos a través del abismo de las diferencias biológicas. Un puente que comenzó cuando un humano llevó a un niño extraterrestre a través de una tormenta, sin saber que el rey lo estaba mirando. Mason se despertó con un suave sonido de timbre, su mente momentáneamente desorientada mientras trataba de ubicar el entorno desconocido. Los acontecimientos del día anterior volvieron a ocurrir. La tormenta, el rescate, la revelación de una civilización próxima avanzada. Se incorporó rápidamente, notando que las quemaduras de ácido que habían cubierto su cuerpo estaban completamente curadas, dejando solo tenues marcas rosadas donde habían estado las peores heridas. La curación está completa, llegó la voz ahora familiar de Talorín desde la entrada de la cámara. Su tasa de recuperación biológica es impresionante. Mason se giró para ver al rey Proximano, acompañado por el niño que había rescatado y varios otros proximanos de diferentes tamaños y patrones de coloración. El niño trinó emocionado al ver a Mason despierto, sus patrones destellaban en lo que Mason estaba empezando a reconocer como felicidad. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Mason preguntó, pasándose una mano por el cabello. 14 horas estándar según tu medida, respondió Tron. Tu colonia te ha estado buscando. Sus comunicaciones indican una preocupación significativa por su bienestar. Mason hizo una mueca. Necesito contactarlos inmediatamente. Pensarán que me quedé atrapado en la tormenta. Se han hecho los preparativos, dijo Ton, señalando una cámara contigua. Pero primero, hay alguien que desea expresar su gratitud. El niño avanzó, separándose del grupo para acercarse a Mason. En sus extremidades superiores llevaba lo que parecía un pequeño objeto cristalino que pulsaba con una suave luz azul. Con movimientos delicados, el niño extendió el cristal hacia Mason. Esta es Nera, la descendiente de mi hermana, explicó Tron. Ella desea obsequiarle un regalo de reconocimiento. Mason aceptó el cristal con cuidado, sorprendido por su calidez y la forma en que parecía latir al ritmo de los latidos de su corazón al tocar su piel. Es hermoso, dijo, sonriéndole a Nera. Gracias. Nera respondió con un gorjeo, sus patrones cambiando de maneras complejas que Mason no pudo interpretar, pero que transmitían claramente su emoción. El cristal es una piedra de la memoria, explicó Tron. Ha sido programado con la experiencia de Nera en tu rescate. Es un regalo significativo entre nuestra gente, un intercambio de perspectivas que facilita el entendimiento entre las personas. Mason sostuvo el cristal con una reverencia renovada. Me siento honrado. Por favor, dile que entiende tus palabras, dijo Tron. Sus patrones cambiaron en lo que Mason comenzaba a reconocer como diversión. Nuestro estudio de tu idioma ha sido exhaustivo. Es solo nuestra fisiología la que dificulta la pronunciación para la mayoría de los de mi especie. Mason miró a Nero con sorpresa. ¿Entiendes todo lo que digo? Trinó Nera afirmativamente. Sus patrones latían en confirmación. Bueno, en ese caso, dijo Mason, dirigiéndose directamente a Nara. Me alegra mucho que estés a salvo, y me asombran tu hogar y tu gente. Gracias por compartir esto conmigo. Los patrones de Nera se iluminaron y extendió una delicada extremidad para tocar brevemente la mano de Mason antes de regresar al grupo. Ahora, dijo Tron, con un tono más formal. Debemos abordar el asunto de su colonia. Su gente desconoce nuestra verdadera naturaleza y capacidades. Esta revelación debe gestionarse con cuidado para evitar malentendidos o respuestas infundadas en el miedo. Mason asintió. El peso de su inesperado rol diplomático recaía sobre sus hombros. Estoy de acuerdo.
La directora Harrington tiene mentalidad científica, pero también es cautelosa. Descubrir que Próxima B alberga una civilización avanzada bajo la superficie será impactante, no lo describe, por eso usted hará el contacto inicial. Tron dijo que un rostro familiar que comunique noticias inesperadas facilitará la transición. Hemos preparado una estación de comunicación calibrada a las frecuencias de su colonia. Mason siguió a Tron y al grupo a la cámara contigua donde esperaba una consola única en la colonia humana. Sus superficies parecían estar hechas de material vivo que pulsaba con la misma bioluminiscencia. Patrones que caracterizaban la tecnología proximiana. Simplemente habla, instruyó Tron. El sistema transmitirá tu voz e imagen al centro de comunicaciones de tu colonia. Mason respiró hondo intentando organizar sus ideas. ¿Cómo se empieza a explicar algo así? Colocó la mano sobre la consola, que respondió a su toque brillando con más intensidad. Colonia de investigación próxima, habla el especialista en ingeniería Mason Ree. Código de autenticación hecho 7, Naine Delta, por favor, responda. Hubo un momento de silencio antes de que la consola parpadeara y una voz respondiera con evidente alivio. Mason, gracias a Dios era Lauren Bennett, la oficial de comunicaciones de la colonia. Hemos tenido equipos de búsqueda buscándote desde que amainó la tormenta. ¿Dónde estás? ¿Estás herida? Estoy bien, Lauren, respondió Mason, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero necesito hablar con la directora Harrington inmediatamente. Es urgente y se trata de los proximianos. Hubo una pausa antes de que la voz de Lauren volviera, con la tensión evidente en su tono. Prepárate. Te transfiero a la oficina de la directora. Momentos después, la directora Emma Harrington. Un rostro severo apareció en una pantalla que se materializó sobre la consola. Su expresión cambió de preocupación profesional a un alivio visible al ver a Mason. Lea. Me alegra verte con vida. La señal de tu localizador se apagó durante la tormenta. Reporta tu situación. Mason miró a Tyrone, quien asintió alentadoramente. Director. Mason comenzó. Actualmente estoy en una instalación bajo la superficie de Próxima B, aproximadamente a 20 kilómetros de la colonia. He contactado con las especies nativas y no son lo que pensábamos. La expresión de Harrington se endureció. Explícate. Los proximanos tienen una civilización avanzada, director, mucho más avanzada que la nuestra en muchos sentidos. Nos han estado observando desde que llegamos. Estoy de pie junto a su líder ahora mismo. Los ojos de Harrington se abrieron ligeramente. Lo más parecido a la sorpresa que Mason había visto jamás del estoico director. ¿Es segura esta comunicación? Red. Sí, señora. Se han calibrado a nuestras frecuencias. ¿Estás bajo presión? Parpadea 2 veces y te están coaccionando. Mason no pudo evitar sonreír. No, director. Estoy aquí voluntariamente. Durante la tormenta, rescaté a un niño próximo de un transporte accidentado. Resulta que el niño es pariente de su líder. A cambio, me salvaron de la tormenta y me trajeron a su ciudad. Harrington guardó silencio un largo momento, mientras su mente científica procesaba visiblemente esta nueva información radical. Quiero hablar con ellos, dijo finalmente. Tron dio un paso al frente, su imponente figura ahora visible en la transmisión. Soy Tron, soberano de las Colmenas Unidas de Próxima. Tu compañero de colonia dice la verdad. Hemos lavado a tu especie desde tu llegada, pero los acontecimientos recientes me han impulsado a iniciar contacto directo. Harrington mantuvo la compostura admirablemente frente a esta situación extraordinaria. Veo. ¿Y cuáles son tus intenciones hacia nuestra colonia? Vinimos a Próxima B para realizar investigaciones científicas y recolectar recursos limitados. No teníamos conocimiento de una civilización nativa avanzada, un hecho que ocultamos deliberadamente. Tron reconoció. Los encuentros previos con especies que viven en el espacio nos han enseñado a ser cautelosos. Sin embargo, las acciones de Mason Reed han demostrado valores que sugieren que nuestros pueblos pueden ser compatibles.
Propongo una reunión diplomática formal para establecer parámetros de coexistencia. La formación científica de Harrington quedó evidente en su respuesta mesurada. Acepto tu propuesta. ¿Cuándo y dónde sugieres que se realice esta reunión? Enviaré una nave de transporte a tu colonia en 6 horas, respondió Tron. Mason Reed lo acompañará como una presencia familiar. Podrá seleccionar 5 representantes para unirse al grupo diplomático. Proporcionaremos protección ambiental adecuada para el viaje de superficie. De acuerdo, dijo Harrington después de una breve consideración. Reed, ¿estás seguro de tu seguridad allí? Por supuesto, director. Mason le aseguró. Me han tratado con nada más que respeto. Incluso curaron las quemaduras de ácido que sufrí durante la tormenta. Harrington asintió. Muy bien. Nos prepararemos para el contacto en 6 horas. Harrington fuera. Cuando terminó la comunicación, Mason dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Eso salió mejor de lo esperado. Su director parece ser un ser racional. Tron observó. Esto es un buen augurio para nuestras discusiones. Ella es práctica por encima de todo. Mason estuvo de acuerdo. Si hay una manera para que nuestros pueblos se beneficien mutuamente de la cooperación, ella la encontrará. Los patrones de tolerancia cambiaron pensativamente. Antes de que llegue la parte diplomática, hay algo que debes ver. Algo que te ayudará a entender por qué esta alianza importa más allá de la mera coexistencia pacífica. El rey condujo a Mason y al grupo a través de una serie de cámaras, hasta llegar finalmente a lo que parecía ser una enorme sala de observación. Una pared era completamente transparente y revelaba una vista no de la ciudad subterránea, sino del espacio. La estrella Proximus Centauri y el vacío negro más allá, salpicado de estrellas distantes. Esta es una transmisión en tiempo real desde nuestras estaciones de monitoreo orbital, explicó Tron. Hemos estado observando no solo su colonia, sino el espacio más allá de nuestro sistema. La vista cambió, centrándose en una sección particular del espacio donde una leve anomalía era apenas visible contra la oscuridad. Hace 3 años terrestres, nuestros sensores detectaron que esta entidad se acercaba, dijo Tron con tono grave. Se ha estado acelerando hacia el sistema Proximus a un ritmo que sugiere una propulsión artificial en lugar de un movimiento natural. Mason entrecerró los ojos mientras miraba la pantalla. ¿Qué es? Creemos que se trata de una sonda automatizada o vanguardia de una especie que encontramos hace aproximadamente 800 años. Tron respondió, una especie que llamamos los recolectores. No buscan alianzas ni cooperación, solo recursos y territorio. Consumen mundos y siguen adelante. Las implicaciones le provocaron escalofríos a Mason y es que llegarán a Próxima B. Sí, nuestros cálculos sugieren que llegarán dentro de 2 años terrestres. Solos, podríamos resistir su aproximación inicial, pero no su invasión total, que seguiría a la vanguardia. La tecnología de su gente, particularmente sus sistemas de propulsión de fusión y sus conjuntos de comunicaciones cuánticas, podrían adaptarse para mejorar nuestras capacidades defensivas. A su vez, nuestro conocimiento de las cosechadoras y nuestra tecnología bioluminiscente podrían proporcionar a su colonia ventajas significativas. Mason miró la anomalía distante con una nueva comprensión. No se trata solamente de que nuestra colonia invada su mundo. Necesitas aliados. Tú también, dijo Tron simplemente. Los recolectores no distinguen entre especies nativas y visitantes. Toda vida biológica es cosechada para sus propósitos. La niña próxima, Neyera, se acercó a Mason. Sus patrones mostraban lo que él ahora reconoció como preocupación. Extendió la mano para tocar el cristal de memoria que aún estaba en la mano de Mason, lo que hizo que brillara más intensamente. Nero desea que accedas a la memoria, explicó Tron. Contiene no solo su experiencia del rescate, sino también un recuerdo ancestral compartido del encuentro anterior con el recolector. Mason miró el cristal con incertidumbre. ¿Cómo puedo acceder? Sosténgalo contra su frente, Troned. Los patrones de resonancia se sincronizarán con su actividad neuronal.
Con solo una ligera vacilación, Mason levantó el cristal hasta su frente. En el momento en que hizo contacto, el mundo a su alrededor desapareció. Ya no estaba en la cámara de observación, sino flotando en el espacio. Presenciar un planeta similar a Próxima rodeado de estructuras cristalinas masivas que se desplegaban como flores geométricas. Allí donde estas estructuras tocaron la superficie del planeta, la Tierra se ennegreció y murió, y los recursos fueron extraídos y procesados sistemáticamente. Podía sentir el terror y la pérdida que experimentaron los proximanos que habían huido de ese mundo. Los antepasados que habían encontrado refugio en Próxima solo descubrieron que el alcance de sus perseguidores era mayor de lo previsto. La visión cambió y mostró a los científicos de Proximian desarrollando tecnología bioluminiscente y hábitats subterráneos que ocultarían su civilización del escaneo orbital. La carrera desesperada por desaparecer antes de que regresen los recolectores. Cuando Mason bajó el cristal, sus manos temblaban. Eso fue lo que sentí, todo lo que ellos sintieron. Las piedras de memoria contienen un contexto emocional y un registro visual. Tron explicó que así es como preservamos nuestra historia con pleno entendimiento a través de las generaciones. Los cosechadores destruyeron vuestro mundo natal original. Mason dijo que los recuerdos prestados todavía están vívidos en su mente. Vinieron aquí como refugiados. Sí. Y ahora nos han encontrado de nuevo. El ciclo continúa a menos que podamos romperlo juntos. Mason miró a Nera, comprendiendo ahora por qué su acto de rescate había resonado tan profundamente entre los proximanos. Una civilización de refugiados valoraría la compasión hacia los vulnerables por encima de casi cualquier otro rasgo. Ayudaré a convencer al director Harrington de la amenaza, prometió Mason. Esto va más allá de nuestras dos especies. Ahora, en las 6 horas previas a la partida programada del transporte diplomático, Tron le dio a Mason un recorrido por la capital proximana, explicándole su sociedad y tecnología con mayor detalle. La red subterránea se extendió por todo el planeta con colmenas especializadas centradas en diferentes aspectos de la civilización proximana, la ciencia, la agricultura, la defensa y las artes. Su gente ha logrado algo extraordinario aquí, observó Mason mientras observaban a los ingenieros proximanos manipulando material vivo para construir nuevas cámaras de habitación. Ha integrado la tecnología con la biología de maneras que los humanos solo han teorizado. La necesidad impulsó nuestra innovación, respondió Tron. Cuando llegamos a este mundo, la superficie ya se estaba volviendo inhóspita. Tuvimos que adaptarnos o perecer. Como la película protectora del niño que se dañó en el accidente. Mason recordó, sí. Todos los proximianos generan una capa protectora natural que los protege del ambiente ácido, pero requiere un mantenimiento consciente. Los jóvenes y los ancianos son los más vulnerables cuando esa capa se ve comprometida. Mientras continuaban su recorrido, Mason conoció a los miembros de la colmena científica que habían estado estudiando la tecnología humana desde el establecimiento de la colonia. Demostraron una comprensión notable de los principios de ingeniería humana, habiendo accedido de forma remota y analizado con facilidad los sistemas informáticos de la colonia. Es posible que su seguridad cibernética necesite algunas actualizaciones, señaló Mason con una sonrisa burlona. Sus sistemas fueron diseñados para defenderse de métodos de intrusión humana, explicó uno de los científicos. Patrones que brillaban con lo que Mason ahora reconocía como el equivalente proximiano de la diversión. Nuestro enfoque fue poco convencional para sus estándares. Cuando llegó el momento de regresar a la superficie, Mason se sintió casi reacio a abandonar el fascinante mundo subterráneo. Nera acompañó al grupo a la nave de transporte. Sus patrones mostraban una compleja mezcla de emociones que Mason comenzaba a comprender intuitivamente. Volveré pronto, le aseguró, arrodillándose para mirarla a la altura de los ojos. Con personas que pueden ayudarnos a prepararnos para lo que se avecina. Nera gorjeó suavemente, extendiendo sus 6 extremidades para abrazar a Mason en lo que solo podría describirse como un abrazo. El gesto,
tan humano a pesar de sus diferencias biológicas, le provocó un nudo en la garganta. El viaje de regreso a la colonia fue rápido. La nave de transporte proximiana cubría la distancia con una eficiencia que hacía que las lanzaderas humanas parecieran primitivas en comparación. Mason dedicó el tiempo a informar a Tyrone sobre qué esperar de la directora Harrington y los probables miembros de su equipo diplomático. El doctor Nathan Brooks probablemente estará allí. Él es nuestro xenobiólogo. Ha estado estudiando muestras de la superficie en busca de rastros biológicos proximanos desde nuestra llegada. Estará fascinado por su fisiología. La doctora Julia Clark es nuestra antropóloga cultural. Estará interesada en sus estructuras sociales. El teniente comandante Isen Cole se encarga de la seguridad de la colonia. Le preocuparán las implicaciones defensivas. ¿Y su directora, qué la motiva?, preguntó Tron. Mason consideró la pregunta. Conocimiento. Avances científicos. La colonia se estableció para estudiar Próxima B y determinar su idoneidad para asentamientos humanos a mayor escala. Encontrar una civilización nativa avanzada cambia por completo los parámetros de nuestra misión. Sin embargo, cree que se adaptará a este nuevo paradigma. Es práctica, dijo Mason con confianza. Una vez que comprenda la amenaza que representan los recolectores, reconocerá el valor de la cooperación. La nave de transporte llegó al perímetro de la colonia justo a tiempo. A través de la ventana, Mason pudo ver un pequeño comité de recepción esperando fuera de la esclusa principal. El director Harrington y exactamente otros 4 funcionarios de la colonia, tal como se les solicitó. «Están listos para nosotros», observó Mason. «Nosotros también», respondió Tron, patrones estables y tranquilos. Comienza un nuevo capítulo para ambos pueblos. La nave aterrizó con apenas un susurro, posándose en la plataforma de aterrizaje de la colonia con precisión. Mason respiró hondo, consciente de repente de su papel en este momento histórico. Un momento que nunca habría ocurrido si no hubiera tomado la decisión instantánea de rescatar a un niño durante una tormenta. Mientras la puerta de salida de la nave se reconfiguraba, Mason entró primero, saludando respetuosamente al director Harrington. «Director, gracias por acceder a esta reunión». La mirada de Harrington pasó de Mason a la imponente figura de Talón que emergía de la nave. Para su crédito, no mostró ningún signo de intimidación. El especialista en ingeniería leyó: «Veo que su informe fue preciso. Bienvenido a la colonia de investigación próxima». Los patrones de tolerancia de Su Majestad cambiaron en reconocimiento del saludo formal. Director Harrington, su adaptación a circunstancias inesperadas habla bien de su capacidad de liderazgo. La adaptación es esencial para la supervivencia, respondió Harrington diplomáticamente, sobre todo cuando uno descubre que los supuestos fundamentales de su misión estaban incompletos. Una forma diplomática de decir: hemos estado operando en la ignorancia. El doctor Nathan Brooks murmuró con los ojos abiertos con fascinación científica mientras estudiaba la fisiología de la tolerancia. «Es necesario hacer las presentaciones», dijo Harrington, señalando a su equipo. Doctor Nathan Brooks, xenobiología. Doctora Julia Clark, antropología cultural. Teniente comandante Isen Cole, seguridad. Y Riley Cooper, nuestro director de gestión de recursos. Todos asintieron por turno, con expresiones que iban desde el cansancio profesional de Cole hasta la emoción apenas contenida de Clark. «Yo soy Tron, soberano de las Colmenas Unidas», el rey proximiano respondió conmigo. «Nuestro primer asesor, Velox, y representantes de nuestras colmenas científicas, de defensa y de intercambio cultural». Una vez terminadas las presentaciones, Harrington señaló hacia la estructura principal de la colonia. «Hemos preparado un espacio para reuniones que se ajuste a sus necesidades físicas, Su Majestad. Sin embargo, antes de continuar, debo preguntar,
¿Existe una razón inmediata para este contacto después de 3 años de observación? Tron confirmó que sus patrones están cambiando a una configuración más sombría. Una amenaza se acerca al sistema próxima que concierne a ambos pueblos. Mason Reed ha visto evidencia de esta amenaza, a la que llamamos los cosechadores. La mirada de Harrington se dirigió a Mason, quien asintió gravemente, su verdadero director. Los proximianos tienen sensores orbitales que detectan una nave que se aproxima. Exploradores avanzados de una especie que arrasa planetas y recolecta todo material biológico. Es una afirmación importante, intervino escépticamente el teniente comandante Cole. ¿Qué pruebas puedes aportar? Hemos preparado paquetes de datos compatibles con sus sistemas, afirmó Belloc, produciendo un dispositivo cristalino similar pero más grande que la piedra de memoria que Aera le había dado a Mason. Contiene lecturas de sensores, registros históricos y modelos predictivos del vector de aproximación de las cosechadoras. El Dr. Brooks dio un paso adelante y su curiosidad científica superó el protocolo. ¿Puedo examinar esta tecnología? El mecanismo de transferencia de datos por sí solo representa un avance significativo respecto de nuestros sistemas actuales. El Dr. Brooks Harrington advirtió, quizás deberíamos continuar esta discusión en un entorno más apropiado. El grupo avanzó hacia el complejo central de la colonia, pasando por pasillos donde los colonos fuera de servicio se detenían y miraban con asombro a la delegación proximaniana. La noticia del primer contacto se había difundido rápidamente por toda la colonia. Pero ver la realidad de los extraterrestres avanzados fue algo completamente distinto. En las instalaciones de conferencias de la colonia, las pantallas mostraban los datos del cristal proximiano mostrando con gran detalle la vanguardia cosechadora que se aproximaba y las proyecciones de su cronograma de llegada. 2 años, murmuró Harrington, estudiando los datos con el ojo crítico de un científico. Suponiendo que estas proyecciones sean exactas, eso nos da un tiempo mínimo para prepararnos, menos que el mínimo según los estándares convencionales, coincidió Ton. Es por eso que propongo un intercambio de conocimientos inmediato. Su tecnología de fusión combinada con nuestros sistemas de energía bioluminiscente podría crear capacidades defensivas que ninguno de nosotros podría lograr solo. ¿Y qué esperáis de nosotros a cambio de esta alianza? Cole preguntó, todavía visiblemente escéptico. Defensa mutua, respondió Tron simplemente. Tu colonia pasa a formar parte de nuestra red protectora. Su gente obtiene acceso a hábitats subterráneos que pueden soportar tanto las tormentas planetarias como los bombardeos orbitales. Juntos nos preparamos para la llegada de los cosechadores. Harrington permaneció en silencio durante un largo momento, procesando las implicaciones. Esto va más allá de mi autoridad como director de la colonia. Necesitaría contactar con la Tierra. Tron estuvo de acuerdo, por supuesto. Sin embargo, dado el retraso en la comunicación entre los sistemas, sugiero que comencemos una cooperación preliminar mientras esperamos su respuesta. Los recolectores no demorarán su llegada mientras esperamos decisiones burocráticas. Mason dio un paso adelante. Director, he visto su ciudad. He experimentado sus recuerdos a través de su tecnología. La amenaza es real y su oferta es genuina. Ya no se trata solo de descubrimiento científico. Se trata de supervivencia. Harrington miró a Mason pensativamente, luego volvió a mirar las pantallas de datos que mostraban la amenaza que se acercaba. Señor Cooper, ¿qué implicaciones tendría esta cooperación en términos de recursos para la colonia? Riley Cooper había estado estudiando la tecnología proximiana con intenso interés. Director, por lo que estoy viendo, sería un resultado positivo. Su eficiencia energética por sí sola resolvería nuestras limitaciones en la generación de energía. Si están dispuestos a compartir esta tecnología, seríamos tontos si nos negáramos. Dr. Clark, insistió Harrington, volviéndose hacia el antropólogo. Desde una perspectiva cultural, esto no tiene precedentes,
respondió Clark, con los ojos brillantes de entusiasmo académico. Pero la pregunta fundamental es sencilla. ¿Pueden dos especies con diferentes trayectorias evolutivas encontrar un terreno común frente a la extinción? La historia sugiere que las amenazas compartidas crean las alianzas más fuertes. Harrington asintió y se volvió finalmente hacia el teniente comandante Cole. Evaluación de seguridad. Cole frunció el ceño, su entrenamiento militar era evidente en su enfoque cauteloso. Si los datos sobre la amenaza son precisos, no podemos afrontarla solos. Nuestras defensas fueron diseñadas para peligros ambientales, no para la guerra interestelar. No me gusta admitirlo, pero necesitamos su ayuda, y ellos aparentemente necesitan la nuestra. Entonces estamos de acuerdo, concluyó Harrington, volviéndose hacia Tron. A la espera de la aprobación de las autoridades de la Tierra, la colonia de investigación próxima acepta su propuesta de defensa mutua e intercambio de tecnología. Escribiré un mensaje a la Tierra inmediatamente, pero como dijiste, no debemos esperar su respuesta para comenzar los preparativos. Los patrones de Talleyrand cambiaron a lo que Mason ahora reconoció como satisfacción. Una sabia decisión, director Harrington. Creo que esto marca el comienzo de una alianza importante entre nuestros pueblos. A medida que la reunión continuó con discusiones técnicas sobre cómo implementar la cooperación, Mason se encontró observando las interacciones con un sentimiento de orgullo y asombro. Hace 3 días, había sido un simple ingeniero de colonia encargado del borrado de sensores. Ahora se encontraba en una encrucijada de la historia, todo porque no podía dejar que un niño muriera en una tormenta. Más tarde esa noche, mientras la delegación proximiana se preparaba para regresar a su capital subterránea con el primer grupo de científicos e ingenieros humanos, Tron se acercó a Mason en privado. «Serás recordado entre mi gente, Mason Reed», dijo el rey, y sus patrones transmitían una profunda sinceridad. Cuando se registre la historia completa de la interacción de nuestras especies, comenzará con usted cargando a un niño durante una tormenta. Mason sonrió, pensando en Nera y el cristal que ahora colgaba de su cuello con un simple cordón. Simplemente hice lo que me pareció correcto en ese momento. No tenía idea de que esto llevaría a todo esto. Los cambios más profundos a menudo comienzan con los actos más simples de compasión, observó Tron. ¿Seguirá usted sirviendo como enlace entre nuestros pueblos? Su perspectiva única será valiosa a medida que avanzamos. Mason asintió sin dudarlo. Sería un honor para mí. Además, le prometí a Nera que volvería. Ella estará contenta. Tron dijo eso, y sus patrones cambiaron a algo que Mason no había visto antes, algo que parecía casi afecto. Familiar. Ella os ha designado como pariente por elección en nuestras tradiciones. Es un honor significativo entre los proximianos. Mason parpadeó sorprendido. No sé qué decir. No es necesaria ninguna respuesta, es simplemente una verdad ahora registrada en nuestra memoria colectiva, respondió Tron. Ven, el transporte te espera. Mientras caminaban hacia la nave que los esperaba, Mason reflexionó sobre cómo su comprensión de su lugar en el universo había cambiado por completo en el lapso de unos pocos días. Lo que comenzó como un simple acto de compasión había abierto la puerta a algo mucho más grande. Una alianza que podría salvar a 2 civilizaciones de la extinción. En las semanas y meses que siguieron, la cooperación entre humanos y proximanos se profundizó. Las autoridades de la Tierra, ante la evidencia irrefutable tanto de la civilización próxima como de la amenaza de las cosechadoras que se acercaban, autorizaron relaciones diplomáticas plenas e intercambio de tecnología. Los ingenieros humanos trabajaron junto a los científicos de Proximian para desarrollar sistemas de defensa híbridos, incorporando los mejores aspectos de las tecnologías de ambas especies. Nera se convirtió en una especie de celebridad entre ambas poblaciones. El niño cuyo rescate cambió el curso de 2 civilizaciones. Demostró una aptitud particular para los lenguajes humanos y, al madurar,
Llegó a convertirse en traductora y enlace cultural por derecho propio. Cuando la vanguardia cosechadora finalmente llegó al borde del sistema Próxima, no se encontró con un planeta vulnerable listo para ser cosechado, sino con un mundo protegido por una tecnología diferente a todo lo que los cosechadores habían enfrentado antes. Los sistemas de orientación cuántica diseñados por humanos guiaron armas de energía bioluminiscente próximas con una precisión devastadora. La sonda Vanguard fue destruida antes de que pudiera transmitir datos a su flota. La batalla no había terminado. La flota principal de cosechadoras eventualmente descubriría el destino de su vanguardia y ajustaría su enfoque. Pero por primera vez en su historia, los proximanos esperaban que el ciclo de huida y persecución pudiera finalmente romperse. Y los humanos, todavía relativamente nuevos en la exploración interestelar, habían encontrado no solo aliados, sino amigos entre las estrellas. Y todo comenzó porque un hombre llevó a un huérfano alienígena a través de una tormenta, sin saber que el rey lo estaba mirando. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.